¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este programa especial y en directo. Estamos en la Universidad Autónoma de Barcelona, en Bellaterra, en el primer Congreso Nacional de Diferencias Individuales y Necesidades Especiales. Estamos, como digo, en el primer congreso, en esta primera mañana del congreso, un congreso que dura 2 días, hoy viernes, mañana sábado también. Vamos a intentar acercaros a vuestras casas el ambiente que se está viviendo en este congreso, un poco, bueno, también la valoración de algunos de los protagonistas que están participando, tanto de asistentes como de ponentes. Lo vamos a intentar en este set de televisión especial que hemos montado aquí al lado de la sala principal, donde está teniendo lugar ahora mismo una de las últimas actividades de esta primera mañana del Congreso Nacional. Bueno, hemos logrado retener aquí con nosotros algunos de los protagonistas de esta primera parte del Congreso y yo os quiero dar a todos las gracias de antemano por estar aquí con nosotros. En primer lugar, gracias José Ramón Gamo, es director pedagógico del Centro de Atención a la Diversidad Educativa y director técnico de la Fundación Activa. ¿Qué tal? Muchas gracias a vosotros. Bienvenido, José Ramón. Tenemos también aquí a mi lado a Ana Muro, es psicóloga, es profesora del Departamento de Psicología Clínica y de la Salud de la Universidad Autónoma de Barcelona, consultora de la Universidad Oberta de Cataluña y además vicepresidenta del Congreso. Sí, senyor. ¿Qué tal, Ana? Bienvenida. Moltes gràcies a vosaltres. Muy bien, y tenemos también con nosotros a Juan Pérez, que es miembro del comité organizador y también eres el secretario de TDH Vallés. TDH Vallés. Sí, gracias, Juan, por estar con nosotros. A vosotros. Bueno, lo primero de todo que os tengo que preparar, que os tengo que preguntar es una valoración general de el ambiente, cómo estáis viviendo estas primeras horas de este congreso. José Ramón. Pero yo me he quedado gratamente sorprendido porque era ignorante de la asociación, les he preguntado por qué me invitaban y me ha gustado mucho lo que he podido ver porque he llegado tarde. Sí, te hemos visto que entrabas hace unas horitas, ¿no? Entré un poquito tarde. ¿Y qué tal? ¿Qué te parece? Pues me ha gustado el nivel que tiene y sobre todo la innovación de lo que están presentando, ¿no? Se ha presentado una de las últimas pruebas que hay para la medida de atención, que tiene valores nuevos que no tienen otras pruebas ya conocidas. Y luego me ha gustado mucho también el psicólogo, no me acuerdo ahora cómo se llama. Joaquín Puntí. Joaquín, sí, me ha gustado mucho por la claridad en tan poco tiempo a la hora de explicar cuál es la trayectoria natural de un niño TDAH sin intervención y lo que podemos esperar, ¿no?, cuando tienen intervención, esa diferencia, ¿no?, del niño sin la intervención y con la intervención, en muy poco tiempo, lo cual es muy difícil. Sí, porque ha sido uno de los participantes en la mesa redonda, que por cierto creo que está a punto de acabar, si no lo ha hecho ya, aquí en la sala contigua a este set de televisión especial que tenemos aquí montado. Bueno, Ana, tú has estado desde el principio. Sí. ¿Qué te parece? ¿Contenta, satisfecha de estas primeras horas? Satisfecha, contenta, enormemente contenta. La verdad es que las últimas semanas estábamos sufriendo un poco porque el target de personas a quien iba dirigido este congreso era diferente al de otros años, que eran congresos divulgativos más orientados a las familias y a los afectados. Este es el primer año que realizamos un congreso científico, era un reto enorme. Dirigirnos a la comunidad científica para que precisamente nos acercaran los últimos avances y todos aquellos factores que influyen no solo en el TDAH, sino en todas las dificultades de aprendizaje y en las necesidades educativas específicas de cada uno de los alumnos, de los niños, incluso también de los alumnos adultos, que a lo largo del tiempo pues también padecen las consecuencias de todas estas dificultades. Entonces era un reto enorme. Yo sabía que Ana López, la presidenta de TDH Vallés, no se hace pequeña ante los retos. No, estamos acostumbrados si me permiten, a su hiperactividad, a su impulsividad y por tanto sabíamos que si estaba ella detrás también iba a ser un éxito. Y a nivel de datos es bonito porque hemos llegado a más de 100 inscritos en el Congreso. Sí, en la inauguración, perdona, decían casi 200 personas de asistentes, ¿no? Sí, inscritos oficialmente son unos 100 y pocos, pero luego hemos hecho una tarifa especial para estudiantes oyentes, porque los estudiantes tienen su poder adquisitivo es menor, entonces los congresos científicos tienen unos gastos y entonces hicimos una oferta especial para que pudieran venir estudiantes y estudiantes nuestros de la Facultad de Psicología, pues a última hora, esta última semana se han animado y han venido como oyentes para formarse,
que es lo que, en el fondo, un congreso científico es para lo que sirve, ¿no? Para ampliar la formación de forma específica en este ámbito. Es formar y mejorar los conocimientos para poderlos aplicar en el día a día. Por lo tanto, las nuevas generaciones de psicólogos, de maestros, de profesores, de pedagogos, es importante que se vayan empapando de las buenas experiencias, no solo clínicas y asociativas, sino también de los conocimientos que constantemente tenemos que estarnos actualizando, porque la ciencia actualmente va muy rápido y hay tanto conocimiento y tanta información que a veces seleccionar aquello que es importante o que es significativo en el desarrollo de una dificultad de aprendizaje, pues no es tan fácil, y por eso están los congresos. Y de hecho el hecho de haber añadido las diferencias individuales, siempre lo decíamos con Ana, que no hay un TDAH igual como no hay ni una persona igual, y por tanto la disciplina de la psicología que se encarga de estudiar las diferencias entre individuos es la psicología diferencial, y por eso creímos oportuno poner esta primera mesa redonda en la cual se ponga especial atención a aquellas diferencias individuales que hacen que cada afectado sea un mundo diferente, y por tanto el abordaje también tiene que ser diferente. Bien, después vamos a ver un poquito más en profundidad a ver qué se ha tratado en esta mesa redonda. Dejadme saludar a Juan Pérez. ¿Qué tal? Juan, lo decíamos también con Ana, que ha estado desde el principio, tú también desde el principio porque eres miembro del comité organizador. ¿Mucho trabajo estos últimos meses? Muchísimo trabajo, pero bueno, lo que hemos visto esta mañana coincido con ellos, muy contento con el resultado que está teniendo hasta ahora, teniendo en cuenta que somos una asociación de madres y padres, que contamos con unas 200 familias asociadas y que esto pues requiere un esfuerzo tremendo, ¿no? Es el primer paso que hacemos en un mundo científico. Sí. Y además que, perdona Juan, que habéis querido ir más allá de lo que es propiamente vuestro día a día, que es el TDAH, y habéis querido ir más allá, ¿no? También teniendo en cuenta las comorbilidades que claro, precisamente por eso, ¿no? Sí. Es un típico ya, ¿no? Que el TDA no viene solo nunca, y el día a día nuestro pues es convivir con todas estas comorbilidades, ¿no? Entonces, el TDA es un mundo que tenemos ya bastante trillado, aunque siempre estamos aprendiendo, pero bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no meternos en este mundo, ¿no? Y dar salida, o de intentar dar herramientas a científicos, a familias y afectados, ¿no? Para que puedan vivir un poco mejor. Claro que sí. Bueno, pues antes de entrar un poquito más en materia, a ver si en realización lo tienen disponible, me gustaría ver, porque hemos recogido unas imágenes a primera hora del Congreso, de cómo la gente, bueno, se iba inscribiendo. A ver si lo podemos ver, Manel. Bueno, pues bien, a Bellaterra, bienvenidos a la Universidad Autónoma de Barcelona. Estamos ya aquí a punto de empezar este congreso, este primer Congreso Nacional de Diferencias Individuales y Necesidades Específicas. Aquí tenemos ya la zona de acceso al congreso, los asistentes, más de 200, algunos de ellos incluso desde Calabria, de la región de Calabria de Italia, desde toda España, desde Cataluña también, por supuesto, han llegado ya, se han acreditado, han pasado ya a la sala plenaria donde va a tener lugar en breve la inauguración. Y nada, pues os vamos a explicar desde este programa todo lo que va a ocurrir en este congreso, que ya sabéis que tiene lugar hoy viernes y mañana sábado en el Hotel Campus de la Universidad Autónoma de Barcelona. Bueno, pues ha empezado ya este primer Congreso Nacional, están ya llevándose a cabo las ponencias. Aquí que os voy a pedir, por favor, no me acompañéis, porque en el programa especial en directo que vamos a tener hoy os lo vamos a explicar, todos vamos a explicar los detalles de este Congreso, pero os queremos que os hagáis una idea también del lugar donde está teniendo lugar este Congreso. O sea, que te pido, por favor, al cámara Manel que me siga. Aquí es la entrada a la sala grande donde están teniendo lugar las ponencias principales. Aquí yo me voy a tener que callar porque ya están las ponencias, pero os animo a que veáis un poquito cómo está la sala, llena, más de 200 personas. Bueno, ya habéis visto un poquito el ambiente a primera hora de la mañana. Hemos llegado un poco tarde, también es verdad, porque cuando hemos llegado con las cámaras a cubrir estas primeras horas, la gente ya se había inscrito, ha llegado la gente muy puntualmente, se había inscrito y ya estaban desplazándose hacia la sala principal donde tienen lugar las ponencias principales de este congreso. Bueno, para ser un poco puristas también, dejadme también anunciaros
¿Qué es lo que hemos vivido esta mañana? Hemos tenido la bienvenida institucional, la inauguración, por decirlo así. Ha estado, por supuesto, Ana López Campoy, presidenta de TDH Vallès. Nos ha acompañado la vicepresidenta del Parlament de Cataluña, la señora Ana Simó, y también ha estado con nosotros el alcalde de Sabadell, ya sabéis, la ciudad donde TDH Vallès tiene la sede, el alcalde de Sabadell, el señor Joan Carles Sánchez. Después de la inauguración, Montserrat Gumà ha hecho su ponencia, basada en la personalidad y las diferencias individuales, que también le hablaremos un poquito durante este programa especial que tenemos con vosotros, y, como os decíamos, la mesa redonda de diferentes expertos sobre diferencias individuales y dificultades en el aprendizaje. Bueno, para centrar el tema, para que lo sepáis también en casa y que también tengamos este dato encima de la mesa, el informe PISA de 2009 nos decía un dato importante, que es el 20% del fracaso escolar en España se debe, en parte, a dificultades en el aprendizaje, y también nos decía que estas dificultades normalmente también pueden acabar afectando en la trayectoria profesional adulta de estas personas. Por tanto, no es un tema poco importante, ¿verdad? De hecho, una cosa que nosotros razonamos mucho es que el sistema antiguo de la AGB evitaba muchos fracasos sociales a personas que fracasaban escolarmente. ¿Por qué? Porque con 14 años yo podía salir al mundo real y trabajar con mi padre o aprender un oficio, etcétera, ¿no? Hoy en día este fracaso escolar provoca fracaso social. Tiene mucha relación, hay una relación muy directa con el fracaso escolar y el fracaso social, ¿no? Entonces, sí es verdad que hay que contemplar que las dificultades de aprendizaje, la mayoría de ellas, por lo que nosotros vemos, que es algo que para mí es importante transmitir esta tarde en mi ponencia, muchas de las dificultades de aprendizaje que tienen los niños son por el método escolar. No son por la disfunción neurológica que tienen, sino el método que aplicamos hace que estas disfunciones potencien los trastornos. Entonces, lo que vamos a tener que empezar es a pensar no tanto en la reeducación específica de estos problemas, sino en la transformación de las metodologías y los objetivos de la escuela. ¿Y por qué si los profesionales ya alertáis que el método no está funcionando? ¿Por qué esto no se cambia? ¿No hay voluntad política o de qué depende de que esto no se cambie? A ver, como se ha hablado en la primera mesa redonda, no estamos hablando de que el método no funcione, es que hay que adecuar los métodos a las diferencias individuales, cosa que es una tarea muy difícil, porque no aprende igual un niño extrovertido que un niño más ansioso, un niño introvertido, un niño con una dificultad de aprendizaje añadida, y evidentemente nos encontramos con aulas masificadas y con un sistema educativo también basado en unos sistemas y en unos métodos antiguos. No solo los niños tienen diferencias individuales, sino que también a nivel generacional, a nivel ambiental, hay unas nuevas características, hay las nuevas tecnologías. Es la primera vez en la historia de la humanidad en que en algunos ámbitos los alumnos saben más que los profesores en el ámbito específico de las nuevas tecnologías. Hay muchos cambios sociales, tecnológicos, y evidentemente está afectando y se está viendo cada vez más en los porcentajes de fracaso escolar, y evidentemente todo el tema de las diferencias individuales que no se puede o no se sabe gestionar adecuadamente. Por eso es necesario la difusión y la preparación de los profesionales que están en los sistemas educativos. Yo me he quedado con una frase de la primera ponencia que hemos vivido esta mañana, de la ponencia de Montserrat Gumà. Ha dicho, la escuela tiende a la uniformidad. Y yo me he quedado con esto y digo, pero esto muy bueno no puede ser. ¿Qué responde? Adelante, los dos mojados. Primero que responda él. No debe ser muy bueno esta uniformidad, ¿no? Es que no existe la uniformidad. Entonces tenemos una escuela del siglo XIX que hace una cosa muy sencilla, ¿no? El que sobresale por arriba se le corta y el que sobresale por abajo se le corta. Entonces, ¿en qué sentido, no? Los niños con talento, chavales que tienen potenciales, quedan estos potenciales muy larvados por el sistema, igual que los niños que tienen dificultades, estas dificultades son muy limitantes por el sistema, ¿no? Entonces, al final, dentro del sistema funcionan bien los niños estándar. Y como es un sistema muy industrial, porque es la educación industrial, de lo que se trataba precisamente era de sacar a la sociedad sujetos muy estándar, con conocimientos muy estándar, sin necesidad de que fueran emprendedores, sin necesidad de que tuvieran mucho sentido crítico, porque en la sociedad que se tenían que incorporar, en una sociedad donde te iban a tener que cumplir un papel muy determinado, muy concreto, ¿no? Y ahora estamos en otro momento histórico, con lo cual los chavales tienen que ser emprendedores, tenemos que ser creativos, tiene muy poco valor la información, es decir,
una escuela que sigue teniendo como valor principal la transmisión de información en el siglo donde la información está en red, ¿no? Es inaccesible, ¿verdad? Claro, y lo que tenemos que hacer es no ir en contra del conocimiento científico en el ámbito de la educación, ¿no? Es decir, hoy sabemos que lo que una escuela tiene que hacer es entrenar el cerebro, ¿no? Las funciones mentales superiores, las operaciones mentales. Tenemos que entrenar el manejo emocional, vivimos un mundo muy diferente, donde los chavales no se está planificando en los currículos escolares estrategias para el manejo emocional, cuando la depresión, que no estaba tipificada en los manuales de diagnóstico hace 30, 40 años en infancia, hoy es una de las principales causas de muerte infantil publicado por la OMS en Occidente, hasta los 18 años, con lo cual, si no abordamos los nuevos retos que tiene nuestra sociedad, y la escuela es eso, la escuela es percibir cuál es la necesidad que va a tener el cachorro para desenvolverse en su realidad. Y esto es la intención pedagógica del ser humano. Yo tengo que transmitir el conocimiento, las competencias y la información necesaria para desenvolvernos en la realidad. La información en red. Transmitamos conocimiento y competencias. Sí, de alguna manera la escuela quizás se está quedando en la enseñanza, pero no en que ese niño realmente tenga esa transmisión de conocimiento casi personalizada, ¿no? Para sus características o sus necesidades especiales, como decimos en el Congreso. Desde el punto de vista de los Sí, padres, es frustrante ver esto, ¿no? En el día a día. A ti te ha pasado, ¿no? Vamos a decirlo para que la gente que lo sepa, aparte de ser miembro del comité organizador, secretario de la asociación TDAH Vallés, eres padre... Padre de un afectado por TDA. De un niño afectado por TDAH, sí. Que por tanto, entiendo, tiene unas necesidades especiales educativas. Efectivamente. ¿Y qué ha pasado Entonces, en el colegio? Es frustrante descubrir esto, ¿no? Le decía, pues, que hay una serie de profesionales, de científicos, que están poniendo herramientas para poder solucionar este problema de la uniformidad, que no es tal, y descubres que es muy duro, cuesta muchísimo trabajo cambiar el sistema educativo que tenemos en este país. Exactamente yo no sé por qué, pero cuesta muchísimo, cuando son la mayoría de medidas muy sencillas de aplicar en muchos casos, ¿no? Antes también hemos oído, los que hemos tenido la suerte de estar en esta primera mañana de este primer Congreso Nacional, hemos tenido la suerte de escuchar, como decía, que normalmente el diagnóstico corresponde al psicólogo, en este caso del colegio. Después es cuando los padres y el psicólogo tienen que ir al profesor y explicarle, pasa esto. En tu caso, ¿los profesores cómo han reaccionado? Bueno, yo tengo que decir que tuve una muy mala experiencia. Bueno, pero como tú seguro que mucha gente que nos ve en casa... No sé si porque a mi hijo pues lo diagnosticaron tarde, porque fue diagnosticado con 13 años y pico. Entonces, bueno, nos encontramos en plena principio de adolescencia, no sabíamos qué era, y cuando empezamos a informarnos sobre el tema, evidentemente vas al colegio y bueno, pues ves que allí hay una pared, no una pared, hay un muro infranqueable que niegan la existencia del trastorno, que ponen en duda tu palabra y que, bueno, ves que no todos son iguales, pero hay muchísimos profesores pues que se ponen la etiqueta de psiquiatras y de psicólogos encima, y esto cuesta mucho de quitar, ¿no? Es una batalla que tenemos muchos padres el día a día. No sé si es el sistema educativo, si es la manera de educar de los profesores, es algo que tenemos que intentar averiguar y solucionar, porque con 4 herramientas básicas y sencillas se mejora muchísimo. Claro. Bueno, nos explicaba Juan su experiencia, seguro que en casa los que nos estáis viendo compartís en parte pues, lo que le ha pasado a Juan, seguro que muchos de los que estáis por aquí. Además veo a gente que nos está viendo en este set especial de televisión que asienten con la cabeza. Sí, es bastante habitual por lo que hemos oído aquí entre los asistentes al Congreso, esto lo que le pasaba a Juan con su hijo y con los profesores de tu hijo en este caso. Yo os pediría que si queréis darnos vuestra opinión, lo podéis hacer también a través de Twitter. Sabéis que nos podéis encontrar en la cuenta de TDAH Vallés, y ahí pues utilizando además el hashtag, lo vais a ver enseguida, los tweets que han ido saliendo a través del Twitter de TDAH Vallés, que lo estáis viendo sobreimpresionado aquí encima de mí, pues aquí vais a ver el hashtag que hemos puesto especial de este congreso y podéis opinar. Luego ya en el siguiente programa especial que tendremos sobre las 7:30 de la tarde, también intentaremos comentar algunos de los tweets que nos han llegado. Bueno, a ver, se ha hablado también sobre una nueva manera de abordar el rendimiento escolar, ¿no? Hasta ahora se hacía a través de analizando solamente la inteligencia.
ahora también un nuevo enfoque es también analizar la personalidad de cada niño. Ana, tú has estado y sabes de qué hablo, ¿no? Bueno, no es bien así, ¿eh? Hasta ahora lo que se está hablando es que había una evaluación clínica centrada en los síntomas, basados en los criterios del manual estadístico del DSM-4, y lo que decimos los psicólogos diferenciales es que o sea, no solo se estaba evaluando la inteligencia, o sea, en las baterías de evaluación se evalúa la inteligencia, se evalúan los síntomas, una buena evaluación tendría que mirar todo esto. Lo que pasa es que, como comentaba Joaquín Puntí, al final lo que más prevalece, porque estas son herramientas que ayudan al diagnóstico, lo que más prevalece es el criterio clínico, es decir, el criterio de la persona que está observando. Lo que pasa es que precisamente estas herramientas se han construido para protegernos de nuestra propia observación, porque el comportamiento humano es el único fenómeno en el cual hay muchos errores en la observación. Entonces, como decía él, no solo hay maestros que son psicólogos y psiquiatras, sino que en general todos nos atrevimos a hablar del comportamiento del de al lado. La psicología científica lo que intenta en todo momento es protegernos siempre de estos errores que cometemos en la observación de los demás. Y sabemos que cualquier psicólogo y cualquier psiquiatra sabe que lo más difícil es abordar, intencionada o no intencionada, es la mentira, porque el ser humano es el único animal que es capaz de mentir. O sea, no voluntariamente, sino también involuntariamente. Entonces, si unimos a la dificultad ya de por sí de la observación del comportamiento humano, a estos hechos del error que tiene el observador a la hora de observar y la misma reactividad que tiene un niño observado en el momento que está siendo observado, por ejemplo, le sumas, claro, es una tarea difícil. Es una tarea difícil y por eso la psicología científica hace hincapié en no solo el uso de herramientas válidas y fiables, es decir, que midan bien lo que tienen que medir, sino que lo hagan con precisión. Es como un termómetro. Si tú estás midiendo una temperatura con un termómetro que no funciona bien, vas a tener un error diagnóstico, vas a decir que hay fiebre cuando no hay. Y al revés, que no hay fiebre cuando realmente hay. Entonces, ahí estamos ahora mismo, ahí está el centro un poquito de la polémica, que sería, tenemos que afinar bien en cómo observamos. Y para observar bien a un chaval, para predecir un pronóstico, que como decíamos, no somos futurólogos, y eso para mí es muy triste, porque te encuentras con profesionales que ponen la etiqueta y ya te dicen que tu hijo va a ser un fracasado escolar. Yo también me he encontrado que han venido chavales y han dicho, no, es que va a ser un fracasado escolar. Digo, a ver, un momento. Tener una dificultad atencional, un trastorno del aprendizaje, lo que, como comentaba José Ramón, es, vamos a ver qué métodos se están llevando a cabo con este chaval, con este alumno, cómo lo estamos reforzando, como decía Joaquín Puntí, cómo estamos trabajando a nivel familiar, a nivel ambiental, y sobre todo también lo que decía Joaquín Puntí de los picos y los valles. Claro que tendrá unas limitaciones este chaval, pero también tiene unas fortalezas. La personalidad y la inteligencia pueden ser factores protectores. Es decir, no es lo mismo un chaval con déficit de atención y hiperactividad que además sea muy ansioso o que tenga un coeficiente de inteligencia muy por encima de la media, que también hay mucha comorbilidad en este aspecto. Hay muchos chavales que son muy inteligentes que les cuesta mucho centrar la atención porque los métodos no son los adecuados. ¿Cómo gestionas en un aula tanta diferencia? Y ahí sí que preguntabas por la de la uniformidad. Hay que recordar que la educación pública apenas también hace un siglo que está a disposición del ciudadano de a pie, de la clase obrera. Sí, que se ha popularizado, ¿no? En el siglo XIX, quiero recordar a John Stuart Mill, un filósofo utilitarista, que decía, ¿qué es bueno? ¿Qué es bueno? Es bueno aquello que es bueno y útil para la mayoría de la población. Entonces, desde las clases dirigentes, que eran solo los que podían acceder a la educación, empezaron a trabajar para poder poner a disposición el sistema educativo a la gran mayoría de la población, que era la población y la clase obrera. Quiero recordar que hasta el siglo XIX la educación estaba restringida a un sector de la población mucho más reducido. Encontrar sistemas, métodos que realmente puedan abarcar a toda esta cantidad ingente de diferencias individuales que encontramos cuando vamos a educar a la mayoría de la gente es muy difícil, y por eso replicar un poquito a... Sí,
al señor claro que es difícil cambiar un sistema. Claro. Es muy difícil, Sí, sí. pero claro, los padres no se pueden resignar también a quedarse así. Bueno, Claro. yo, perdonadme, pero me voy a levantar. Ahora es cuando los realizadores y los cámaras se enfadan conmigo. Voy a coger el micrófono, si me lo das, porque veo aquí que hay... Muchas gracias. Veo... Bueno, mientras tanto me quedo aquí. Os explico. Veo que hay aquí alguien que estaba haciéndonos fotos y que antes, cuando hablaba Juan, asentía con la cabeza. Voy a buscarla. Voy a buscarla. Venga. Ven para acá, ven. Sí, sí. O yo me desplazo. Hola. ¿Cómo te llamas? Alejandra. Alejandra. ¿Eres asistente al congreso? Sí, he tenido la grandísima suerte de poder estar hoy aquí con vosotros y disfrutar de todo lo que estoy escuchando y viendo. ¿Disfrutando del momento del congreso? Bueno, extremadamente. ¿Desde dónde vienes? Desde Valencia, capital. Desde Valencia. Muy bien, has llegado prontito esta mañana para no llegar tarde. Y ayer. ¿Tú sentías con la cabeza cuando Juan estaba explicando, estaba relatando un poco la experiencia que han vivido en su casa, ¿no? En su familia? Me imagino que algún caso parecido tienes, ¿no? Pues sí, y además es que llevo casi asintiendo desde que ha empezado el congreso en cada una de las ponencias, porque como muchas veces he dicho yo, a veces me siento en una percepción multidimensional, ¿vale? Yo como TDA adulta, no diagnosticada hasta mis 38 años, ¿vale? Y ha sido gracias a mis 2 mellizos de 8 años que saltaron hace pues un añito o así el tema. Entonces ha sido un renacimiento completo. Entonces encuentras muchas respuestas a toda la vida que has pasado y entonces cómo tienes que empezar a moverte rápidamente para que ellos, o sea, por ellos, no pasen por todo lo que tú has pasado. Y duramente en la escuela nos encontramos, como decía, bueno, barreras y cosas que al sentido común, a veces tus propios hijos te están respondiendo cosas que dices, ¿y cómo tú lo ves? Y ellos, los profesionales, pero tanto a nivel de educación como de sanidad, no lo ven. Pero bueno, siempre hay padres luchadores que decimos que estamos aquí y que esto tiene que cambiar. De hecho, tus hijos han tenido la suerte de estar diagnosticados de pequeñitos. Sí. Tú no tuviste esa suerte, pero por lo menos gracias al diagnóstico de tus hijos, me imagino que llegó tu diagnóstico, ¿no? Por supuesto, o sea, yo los traje a la vida, pero ellos me la han devuelto. Gracias a ellos, sí. ¿Cómo te llamas? Alejandra. Alejandra, muchísimas gracias. Que Gracias a disfrutes del vosotros. congreso. Muchas gracias. Vuelvo hacia el set que hemos montado aquí. Ya sabéis que estamos en directo. Son prácticamente las 2:00 ¿verdad? Voy a ver el reloj para que luego no os penséis que es mentira que estamos en directo. Las 2:08, en directo desde Bellaterra, al ladito de Sardañola del Vallès, al ladito de Sabadell, al ladito de Tarrasa, de Rubí, en el Vallès estamos. Cerca también de Barcelona, por supuesto. Lo digo, y por eso además también hacemos el programa en castellano, porque nos ve muchísima gente a través de Internet de toda América Latina, por supuesto también del resto de España. Y también dejadme decir que asistentes al Congreso, decías ya 100 y pico inscripciones, casi unos 200 entre invitados y estudiantes, etcétera. Muchos de ellos de fuera de Cataluña, fuera de Barcelona. Teníamos el caso de Alejandra, que nos explicaba que venía desde Valencia. Me han dicho también que desde la región de Calabria, de Italia, incluso. Sí. O sea, congreso, lo hemos dicho, lo decimos nacional, aquí lo vemos, primer congreso nacional, pero podríamos decir incluso internacional. Bueno, el próximo podemos subir. Bueno, yo lo que me pregunto es, ¿realmente hay voluntad por parte de los profesores de los colegios de entender que tenemos que cambiar el chip? O bueno, esto sí, a nivel teórico incluso pueden asistir aquí a las ponencias, pero luego no se llevan nada a cambio. ¿Hay realmente voluntad o no hay conciencia todavía? Bueno, en mi experiencia, nosotros empezamos con el tema de TDAH hace 18 años. Y era el gran desconocido, es decir, hablabas de TDAH y la gente no sabía de qué estabas hablando. Era una cosa peculiar, ¿no? Porque era como si conociéramos la marca Coca-Cola y no supiéramos lo que hay detrás de una Coca-Cola, ¿no? Entonces, cuando hablaba de TDAH la gente pues hablaba de niños inquietos, pues no tenía una noción clara. Se empezó a mover el tema de las asociaciones y además es muy curioso, fue una sinergia entre profesionales y padres, ¿no? Entonces, la sinergia se estableció entre profesionales vinculados al problema y las familias vinculadas al problema,
potenció el tema del asociacionismo, que ha sido fundamental, teniendo España muy poca cultura de asociacionismo, ¿no? Porque una de las cosas que ocurren en las asociaciones en España es que las familias se agregan a la asociación, buscan tener los recursos, identificar el problema, ponerse en marcha, y curiosamente cuando sus chavales ya están en ruta, se quitan de las asociaciones, con lo cual no hay crecimiento. Esta cultura, por ejemplo, en Estados Unidos, la gente que participa en una asociación es muy consciente que su permanencia, independientemente de si sigue siendo permanente el problema en su casa, es fundamental para ayudar a las generaciones posteriores. Esto en España no tenemos esta cultura, ¿no? Ellos decían 200 asociados, y tienen 200 asociados porque cada año se les desapuntan 50 seguramente, y se les agregan 50 en lugar de ser un sumatorio, ¿no? Y ahora sí hay una conciencia clara sobre la dificultad del TDAH. Hay un movimiento importante por parte de los profesores, por lo menos en Madrid, que es donde yo me muevo. La demanda de los cursos específicos para profesores con el tema de trastorno de hiperactividad con déficit de atención ha crecido significativamente, es decir, puede estar a la par del uso de la pizarra digital en cuanto a demanda, ¿no? Como curso de profe. Fíjate que es importante e interesantísimo lo que explicas, y además muy positivo, lógicamente, nos llena de esperanza, sobre todo a las familias que nos ven desde casa. Pero decías que trabajabas en el ámbito de TDAH desde hace 18 años, y esto me imagino que es una tendencia de los últimos años, ¿no? Esta voluntad de realmente decir, bueno, vamos a formarnos. Pues mira, yo creo que el cambio es radical, o sea, donde se nota sensiblemente, yo creo que son los últimos 5 años. Es decir, cuando llega con potencia todo el mensaje del trastorno de déficit de atención, que viene fundamentalmente de Estados Unidos, el movimiento más moderno, ¿no? Más que de los países europeos, yo creo que es hace como 5 años aproximadamente, en mi percepción, dentro del mundillo. Sí. Es que, a ver, hay que tener claro que la ciencia va lenta y ahora va muy rápida. Pero desde el momento que se detecta un problema, en el momento en que se empieza a estudiar, porque claro, en la comunidad educativa científica lo que se quieren son evidencias. Se van recogiendo estas evidencias, estas experiencias, estos padres, estos profesores sensibilizados que también colaboran esto, ir recogiendo evidencias, experiencias, van pasando los años, va pasando el tiempo, y evidentemente con la explosión de las nuevas tecnologías, esto ha facilitado la comunicación entre padres afectados, entre asociaciones, profesores sensibles, que hay, de haberlos, haylos. Pero esto es como un atacadoli, ¿no? Es decir, empiezan pocos y evidentemente la tarea de difusión y divulgación es importantísima, pero detrás tiene que estar respaldado por una evidencia científica. Por supuesto. Porque si no entramos en el terreno de la creencia y por lo tanto combatir con los terrenos de la creencia, pues ya no hay evidencia posible, ¿no? Fíjate si estamos concienciados con la evidencia científica, que uno de los programas que podéis ver en nuestro canal de televisión, recordad tdhvalles.tv, uno de los programas se llama Evidencia Científica. Así que fíjate si tenemos conciencia de hablar científicamente de la problemática. Bueno, Juan, últimos 5 años, nos decía Juan Ramón, que se empieza ya a formar más los profesores. ¿Tienes la sensación de que has llegado tarde? ¿De que tu hijo a lo mejor ha llegado tarde? Sí, evidentemente, pero bueno, esa sensación lo voy a tener toda la vida. He llegado tarde y a pesar de que ahora pues estamos saliendo, porque han tenido una mejoría 200%, siempre te queda aquello, ¿no? Es lo que comentaba esta mañana cuando ha llegado José Ramón, ¿no? Que el mío lo diagnosticaron tarde porque bueno, estuvo en una clase con pocos niños, tenía la atención siempre del profesor encima. Además, el sistema de calificaciones de progresa adecuadamente es un saco enorme, con lo cual, claro, cuando te das cuenta, pues siempre tienes esa sensación, ¿no? Pero bueno, yo sí que quería comentar respecto al tema de los profesores. Sí, adelante, claro. Que evidentemente, claro que los hay, muchos, que están muy sensibles y que están por la labor. Pero por desgracia, lo que vivimos día a día en la asociación es esto. O sea, las familias que te vienen con un niño afectado, el principal problema que traen es el choque frontal con el profesorado, ¿no? Y bueno, una de nuestras tareas como asociación es formar. Yo diría que es la más importante, ¿no? Y es uno de los objetivos que tenemos marcado en la asociación desde que se fundó, y es lo que intentamos, y fruto de eso estamos aquí. Por ejemplo, este congreso, claro que sí, que va un poco más allá de lo que es vuestra labor en sí de apoyar a las familias, ¿verdad? Sino también bueno, intentar abordar e intentar avanzar en de eso se trata, a ver si conseguimos
Seguro que sí. Dentro de 2 años, volver otra vez con más fuerza. Seguro que sí. Bueno, ya sabéis que podéis estar opinando a través de Twitter, ¿eh? Os recuerdo de nuevo, TDH Vallés, nuestro perfil en Twitter. Podéis hacernos llegar vuestras opiniones, comentarios, de lo que podáis estar viendo. Ya sé que a lo mejor los que estéis en casa no habéis tenido la suerte de estar con nosotros en Bellaterra, pero bueno, estos programas especiales que vamos a ir haciendo esta tarde de nuevo a las 7:30, un programa especial, y mañana al mediodía otro, pues vamos a intentar acercar a casa el ambiente que se está viviendo en este primer Congreso Nacional de Diferencias Individuales y Necesidades Específicas. Bueno, un congreso también que, uno de los objetivos de los congresos me imagino que es compartir los últimos avances, ¿no?, de la materia que se está tratando. Vamos a hablar un poco más de esperanza. ¿Hay avances? ¿Hay avances? Sí, claro. ¿Positivos? Hombre, de eso se trata, de eso se trata. Sí, por supuesto. De hecho, está distribuido en 3 mesas redondas, 3 grandes ponencias con 3 mesas redondas que hablan del tema específico de la ponencia. Lo que pasa que es lo que hablábamos. Siempre hay el proverbio Masái de TDH Vallés, que pequeñas gotas de agua llegan a un océano. Sí. Claro, y a veces los científicos pues trabajamos en campos muy concretos, muy determinados. Pues los psicólogos diferenciales están estudiando la personalidad, están estudiando la inteligencia, algunos están orientados a las estructuras anatómicas, otros a las estructuras funcionales, los pedagogos y los científicos y los profesionales de las ciencias de la educación pues están más centrados en los procesos de aprendizaje. Luego vienen los clínicos, que son los que entran mañana a la tercera mesa redonda, que están más orientados en el día a día del diagnóstico y la evaluación. Es que es complejo el conocimiento. O sea, a veces, claro, para la persona que lo vive al día a día, que es el padre, que se encuentra con el problema, ¿por qué tarda todo tanto? Es que precisamente poner todo esto junto es difícil. Evidentemente que hay avances, se está viendo cada vez más que cada niño TDAH es un mundo, y por lo tanto, como ya viene marcado el siglo XXI en ciencia y en el proyecto genómico, es que cada persona tiene una configuración genética diferente, y luego hay lo que es la epigenética. Que la epigenética es cómo estos genes, cómo esta configuración biológica interacciona con el ambiente, no con el ambiente, con los diferentes ambientes a los cuales nos exponemos los seres humanos. Y cuando hablamos de ambientes, son interacciones entre personas. Por lo tanto, nos está diciendo que tú puedes tener una configuración biológica, pero cómo tú vas gestionando los ambientes que te vas encontrando con... Creo que se te ha caído el micrófono, porque me están diciendo por ahí. Bueno, ¿lo tienes por aquí? Aquí lo tienes. Vale, perdón. Bueno, no te preocupes. Ahora, yo voy a aprovechar, mientras te estás poniendo el micrófono, si no vendrá el técnico y te ayudará, porque tengo que aprovechar, perdonadme, me tengo que levantar de nuevo, porque me voy de la vicepresidenta a la presidenta, que la tengo por aquí detrás de las cámaras, pero yo quiero aprovechar. Yo quiero aprovechar, Ana, no te vayas, que sé que estás súper estresada, pero tengo que aprovechar ahora que te veo por aquí. Primero de todo para saludarte, ya te lo he hecho antes, pero para que nos vean desde casa también. Ana, bueno, en primer lugar, enhorabuena. Gracias. Enhorabuena. ¿Contenta de cómo está yendo? Bueno, estoy eufórica. Eufórica, ¿por qué? Comentaba Ana Muro, pero lo que hemos visto hasta ahora es de una calidad extrema comparado con lo que nosotros estábamos acostumbrados a ver en el circuito habitual, ¿no? Entonces, en la línea de innovación que siempre intentamos trabajar desde nuestra asociación, de aportar cosas nuevas, de aportar conocimientos, pero sobre todo de estar en este ámbito que es el universitario y el científico. Para nosotros era un sueño que compartíamos con Ana Muro, gran amiga mía, y como yo digo, las dos un poco más para allá que para acá, y que vamos generando proyectos que muchas veces no sabemos si se van a cumplir, pero que en este caso ha sido un trabajo que ha merecido la pena. Bueno, ha merecido la pena y hablas como si ya hubiera pasado, pero no, recordamos, estamos acabando la primera mañana. Sí. ¿Cómo está el ambiente? Ahora están las comunicaciones Sí, orales. se han realizado las comunicaciones orales. Sí. Ya explicamos que las comunicaciones orales tienen premio. Sí. El comité científico va a valorar la mejor comunicación oral, y mañana por la tarde vamos a entregar un premio en metálico de 300 euros a la mejor comunicación oral, y lo hemos hecho pues para motivar en futuros ediciones que los estudiantes pues comiencen a presentar sus trabajos y que se sientan algo motivados. Sabemos que pues 300 euros para un estudiante es una cantidad que puede ayudarle a seguir sus estudios investigando y tal.
Bien, además vamos a intentar tener, a ver si puede ser mañana, al ganador de las comunicaciones de este concurso en el marco del Congreso. Lo vamos a intentar para hablar con él también, que nos explique un poco con ella, lo que ha expuesto. Yo ahora me atrevería a hacerte una pregunta que me dirás, pero a ver, ¿cómo te voy a contestar yo ahora esto? Pero yo te la voy a hacer. Viendo cómo está yendo esta primera mañana, estas primeras horas de Congreso, ¿vamos a tener una segunda edición? Vamos a tener una segunda edición, sí. Realmente el proyecto que comience y acabe en un solo proyecto. Esto no puede morir aquí. Si no hay una continuidad, esto no tiene sentido. Vamos a instaurar el Congreso Nacional bianual. Antes de hacerlo cada año, lo vamos a hacer cada 2 años, porque vamos a dar margen en ese año a que se vayan generando nuevas investigaciones y nuevos trabajos para que cuando hagamos el Congreso podamos aportar novedades y sobre todo información interesante. Perfecto. Bueno, Ana, te quiero en el set, en el próximo programa o mañana como mínimo, ¿eh? Nos vemos, Óscar. Muchas gracias, Ana. Gracias. La dejamos que se vaya. Nos quedamos con ese titular. Amigos, nos quedamos con el titular de que va a haber una segunda edición, una segunda y una tercera, seguro, de este congreso. Así que, oye, os queda mucho trabajo por hacer. Ana, Juan, y tú si vienes de invitado también. Aquí tenemos trabajo para todos. Bueno, ese es el titular que hemos ya arrancado en este programa especial. Recordad que estamos en directo desde la Universidad Autónoma de Barcelona, en Bellaterra, en este primer Congreso Nacional de Diferencias Individuales y Necesidades Específicas. Bueno, José Ramón, decíamos al principio cuando te presentábamos, eres director pedagógico del Centro de Atención a la Diversidad Educativa. Explícanos un poquito qué es lo que hacéis en este centro. Bueno, nosotros somos una empresa de acción social. Que a veces la gente no sabe muy bien lo que es, ¿no? Somos empresas que tenemos ánimo de lucro, pero los beneficios que obtenemos es en reinversión social, ¿no? Entonces, nuestro campo son los chavales con afectaciones del neurodesarrollo. Pues el proyecto nació como una fundación. Yo trabajaba con una familia y esta persona, ¿no?, en concreto me puso a mi disposición un capital importante para montar un proyecto. Entonces montamos una fundación, fuimos creciendo, que es Fundación Educación Activa, y actualmente tenemos 4 centros clínicos en Segovia, Guadarrama y 2 en Madrid. Y nuestro trabajo es interdisciplinar, que es una cosa que yo aprendí en Estados Unidos, aquí en España no lo conocía, ¿no? Es decir, aquí se habla mucho de lo multidisciplinar, de diferentes profesionales trabajando conjuntamente, mientras que a mí me enamoró el concepto de interdisciplina. Entonces nosotros somos un centro que tiene psiquiatras, neurólogos, psicopedagogos, neuropsicólogos, logopedas, y todos tenemos la obligación de formarnos los unos a los otros, por lo cual hemos conseguido que un equipo muy potente de neurólogos que están muy reconocidos sepan mucho de dificultades de aprendizaje, pero gente que no venía del ámbito de la neurología sepa mucho de neurología o de psiquiatría, ¿no? Y bueno, pues actualmente tratamos de forma del pacientes que tenemos en régimen de 2 días por semana, tenemos 600 pacientes anuales y atendemos alrededor de 1.800 a 2.000 personas al año en los distintos servicios. Es un centro importante, bueno, estos centros importantes. José Ramón va a ser uno de los ponentes que vamos a tener en la tarde de hoy viernes de este primer congreso. Adelántanos un poquito qué es lo que vas a explicar en tu ponencia. Bueno, yo voy a intentar hacer magia, porque... ¿Vas a intentar hacer magia? Bueno, me han pedido... si me gusta mucho te tendré aquí en el siguiente programa. Voy a intentar hacer magia porque es 1h15, me parece, lo que tengo de ponencia, sí. Y que harán las dificultades de aprendizaje. Entonces voy a intentar que la gente entienda las 4 grandes dificultades de aprendizaje, que son la hiperactividad, la dislexia, el trastorno específico del lenguaje y el trastorno de aprendizaje no verbal, ¿no? Voy a intentar también hacer 2 puntos de reflexión. Una vez explicado los 4 trastornos, mi idea fundamental es hacer 2 reflexiones. Una reflexión es respecto a lo que decía antes, ¿no?, a la modificación del método, pero no de métodos específicos para cada chaval, ¿no? Yo hablo de lo que llamamos ecotecnología. La escuela tiene que dejar de ser un espacio de transmisión de información, la escuela tiene que ser un espacio de entrenamiento cerebral. Y entonces estas metodologías hacia el entrenamiento cerebral lo que hacen es que todo el mundo tiene una educación individualizada, sin necesidad de actuar de forma individual con cada alumno. Y esto es un poco conceptual importante. Sí, esto lo trabajamos mucho con una compañera aquí de Barcelona, que es Ana Forés, que es una de las grandes neuroidazas, la vicedecana de la Universidad de Barcelona, de pedagogía. Y luego la otra idea que quiero lanzar también, porque nos preocupa especialmente,
es los trastornos de aprendizaje asociados al consumo de cannabis. Y entonces estamos viendo los últimos estudios que hay al respecto, todos coinciden en lo mismo, en la afectación temporal. Esto es muy importante. Es una afectación temporal mientras el cerebro está sujeto a los efectos de la sustancia, pero no en el momento que el sujeto lo consume. Estamos hablando de los 28 días después de la última ingesta. Con lo cual, si soy consumidor crónico, estoy bajo estos efectos todos los días de la semana. Permanente. Sí, y son afectaciones prácticamente idénticas a las personas con TDAH. Son afectaciones en los sistemas atencionales, de memorias operativas y en toda la función ejecutiva. Con lo cual estamos hablando que el 35% de la población de secundaria y bachillerato son consumidores habituales de la sustancia. El 35%. Sí, señor. Es un dato... Bueno, a mí me deja, no lo conocía. Está recientemente publicado. En España es el 35%, Alemania también y Finlandia. No penséis. Países europeos, occidentales... Fíjate, si asumimos que el 7% de los hiperactivos, todos, imagínate que asumo que todos los hiperactivos son consumidores de hachís. Asumo que todos son consumidores de hachís, es decir, de ese 35% quitaría 7 que son hiperactivos. Con lo cual no podría decir que el 35 tienen afectaciones de tipo frontal por un problema de consumo, porque el 7% lo tendrían de forma específica por su trastorno. Pero claro, aún así sería la principal dificultad de aprendizaje, porque dislexia es del 5%, TDAH es del 7 al 9%, TEL es del 1,2 al 3, dependiendo de los estudios, y TAM no hay estudios de prevalencia que podamos hablar con fiabilidad, pero están por ahí también entre el 1 y el 2, y sin embargo hay un 20 y tantos % de personas, de chavales que están en el momento de secundaria y bachillerato que tienen afectaciones frontales, atencionales y de memoria por consumo de cannabis. Entonces, estas son las dos reflexiones, por eso es magia. 4 patologías, 2 reflexiones, 1 hora y cuarto, pues hay que hacer magia, claro. Bueno, has hecho nosotros en el ámbito visual a esto que acabas de hacer le llamamos un cebo. Es un cebo fantástico para los que vamos a tener la suerte de poder escucharte esta tarde, a ser uno de los ponentes, lo decíamos, de este primer congreso aquí en Bellaterra. Por cierto, déjame también recordar que la gente que estáis en casa, que no habéis podido venir, vamos a intentar que podáis ver las ponencias completas en nuestro canal de televisión. Vamos a intentarlo. Por aquí veo gente que se alegra. Sí, lo vamos a intentar. Lo que pasa que, bueno, pues para que en directo ya sepáis el ambiente que estamos viviendo, hacemos estos programas en diferentes momentos del día. Ya nos vamos a tener que despedir, pero dejadme también que repasemos los profesionales con sus nombres y sus cargos que han intervenido esta mañana en el Congreso y os pediré una valoración muy rápida. La idea con la que os quedáis de esta primera mañana, de este primer matinal del Congreso, ¿vale? La podéis ir pensando. De momento, os cito, Montserrat Gumà, que es la catedrática de Psicología y de la Personalidad e investigadora de la Universidad Autónoma de Barcelona. Hemos tenido también en la mesa redonda a Roberto Colom, catedrático de Psicología Diferencial e investigador de la Autónoma de Madrid. María Ángeles Quiroga, doctora en Psicología, presidenta de la Asociación Iberoamericana de Investigación de Diferencias Individuales. Ana Adán, que es neuropsicóloga de la Unidad de Trastornos de Aprendizaje. No sé si tengo el cargo bien. No. Ana, ¿tú sabes? Sí. El Departamento de Psiquiatría y Psicobiología de la UB, Clínica, ¿verdad? De la UB. Bien, bueno, que me disculpe Ana. Universidad de Barcelona. Esta tarde la citaré bien. Y Joaquín Puntí, al que has hecho referencia durante este programa, psicólogo clínico del Hospital Taulí y profesor de la Autónoma de Barcelona también, el sitio fantástico que nos acoge en este primer congreso. Venga, voy a empezar por aquí. Juan, una idea general, ¿con qué idea te quedas de esta primera mañana del congreso? Y yo es que tengo una manía desde que era pequeñito y además el título del congreso me viene perfecto. Es aprendizaje. Para mí, personalmente, es aprendizaje. Yo no soy psiquiatra, no soy psicólogo, no soy científico y aprendo enorme. Es una cantidad de información tremenda. ¿Te dedicas a asimilarla? Sí, claro. Pero bueno, para eso tenemos los programas, que luego te ayudan a repasar. Claro que sí. Yo me quedo con eso, con el aprendizaje. Es básico, imprescindible. Ana. 2 ideas. Una, la repito y la repetiré hasta la saciedad, que no solo la dice TEDx Vallès, sino que también forma parte de la ciencia, que es pequeñas gotas de agua llenan el océano. En ciencia es así. Y hay muchas personas que están haciendo pequeñas cositas que juntos vamos avanzando
hacia la integración de todas estas comprensiones para luego realizar y desarrollar métodos que finalmente se puedan implantar a nivel social y educativo de forma masiva. Y segunda, que cada persona y por tanto cada niño y por tanto cada alumno es un mundo. José Ramón. Pues mira, yo he llegado tarde, con lo cual no estaría bien que comentara mi impresión, pero sí me gustaría comentar desde esta vena mía, ¿no?, de la emprendeduría social. Me ha sorprendido, yo no conocía la actividad de la asociación y cuando me he tomado un café con la presidenta, a mí la idea que me quedo y la sensación de satisfacción es la capacidad de transformación social que esta gente ha hecho, siendo capaz de unificar a los profesionales, al ámbito universitario y a las familias para establecer una red de atención a estos chicos que es mi máxima obsesión, ¿no? Es decir, el dar cobertura a las familias de los chavales afectados a través de los movimientos sociales como está haciendo esta gente, ¿no? Entonces mi impresión favorable no es en tanto al Congreso, que me lo he perdido porque he llegado esta mañana, pero sí ha sido muy agradable, ¿no? Que fíjate, tengo mucha relación con prácticamente todas las asociaciones y desconocía el trabajo que hace esta gente y es espectacular porque está haciendo un trabajo profesionalizado. Bien, pues, nos alegramos, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias a los tres, gracias por intenso, tú recién llegado, Ana y Juan con un estrés bestial, pero han hecho el esfuerzo de estar aquí con nosotros y os lo agradezco muchísimo, muchísimo. Antes de despedirnos, varias cosas. Aprovecho que estamos en directo para deciros que, aparte del Congreso, estamos en la Semana Europea del TDAH y TDAH Vallés, como cada año, ya es el tercer año, ¿verdad?, organiza en Sabadell, ya sabéis, la ciudad donde, bueno, la sede de la entidad, organiza el matinal, la fiesta del TDAH en la Plaza Doctor Robert, en el centro de Sabadell, en el ayuntamiento de la ciudad. Una fiesta, nos lo vamos a pasar muy bien, ¿verdad, Juan? Este año muchísimas actuaciones, tenemos entidades que colaboran de toda la comarca, por cierto. De toda la comarca, sí. Nos lo vamos a pasar bien. A partir de las 11:30. 10:30. 10:30. A partir de las 10:30. Fíjate, es que ¿sabes qué pasa? Que yo quería levantarme un poco más tarde. Digo, y bueno, pues no, tengo que estar allá a las 10:30, ¿no? Tú sabes que los hiperactivos necesitamos movernos, entonces hay que empezar antes. Pues a las 10:30 estaremos allí. ¿Qué remedio? ¿Qué remedio? Bueno, no, os lo aviso para que os lo vayáis programando en vuestra agenda. 10:30 domingo en Sabadell. Y nosotros nos volvemos a ver aquí en directo en tdhvalles.tv. Esta tarde, a las 7:30, os explicaremos cómo ha ido la tarde de esta primera jornada del Congreso Nacional de Diferencias Individuales y Necesidades Específicas. Por cierto, muy rápido, el programa de esta tarde. Vamos a empezar con una sesión de pósters, en esto que comentaba Ana, que también lo analizaremos, este concurso que estamos marcando también en este congreso. Vamos a tener la sesión de pósters, después tendremos la ponencia de José Ramón Gamo y una mesa redonda, la segunda mesa redonda en la que participará Samuel Rodríguez, Ramón Pujadas, Leopoldo Carreras y Ana Sanguinetti. Y con eso despediremos esta primera jornada y os lo explicaremos, como decía, a las 7:30 puntual aquí en este set especial que hemos montado en el mismo corazón de este Congreso Nacional. Muchísimas gracias, nos vemos a las 7:30. Hasta ahora.